Problemas sociales y políticas públicas en Info24 con el sociólogo Juan Pablo Labat. Bueno, 7:15, la puntualidad de hoy es admirable y estamos en contacto ya con Juan Pablo Labat, que nos propone hoy el efecto Maduro y el efecto Ripoll en el escenario electoral. Ya desde el título es imperdible. Juan Pablo, muy buenos días, gracias por este nuevo encuentro. Días, Álvaro. Muy buenos días a la audiencia y muy buenos días al equipo que sostiene el programa y bueno, gracias por este espacio. Como bien los venía siguiendo, es imperdible. La gente no tiene tiempo para escuchar 6 horas de sesión de Cámara de Senado y por lo tanto creo que en estos días girarán en redes las principales intervenciones. Fragmentos como lo que vos estabas trayendo o contenidos como los que estabas trayendo. Yo le puse el efecto Maduro, pero podemos hablar sí de Venezuela y lo que está pasando en Venezuela. Yo comparto con algunos analistas políticos o políticos de primer nivel de este país que lo primero que han planteado, como también en el resto del continente, que acá falta bastante información todavía para poder tener un juicio final sobre algunos tópicos, y seguramente nunca sea final porque no se puede despojar de contexto histórico y geopolítico el análisis de lo que pasa en Venezuela. Uh-huh. Pero hay una cosa que es un hecho. Si vos hablás de Venezuela, a favor de Venezuela, hay una barra importante del país. Estoy hablando de la política esencialmente, la gente está bastante más al margen de estos asuntos, pero hay una barra que te putea. Y si hablás en contra de Venezuela, hay otra barra que te putea. Y si vos no hablás ni a favor ni en contra de Venezuela, te putean las dos. Por lo tanto, hay que reconocer de que el asunto de Venezuela es un asunto polarizante en las sociedades y que eso además es un objeto global. Y eso me parece importante entenderlo. La elección de Venezuela, igual que la Copa del Mundo, que la final del mundo de fútbol, fue transmitida en directo en todo el mundo y jugó como objeto de polarización en todo el mundo el mismo papel. Uh-huh. Ayer veía análisis de redes sobre el asunto Venezuela y los miles y miles y miles de cuentas de Twitter, truchas, por supuesto, que esparcieron por el mundo noticias falsas, ¿no? Incluso la aparición de encuestas de los dos lados, falsas, que daban resultados sobre las elecciones para definir quién había ganado y quién había perdido, ¿verdad? Y cómo atrás de esto se organizaban también un conjunto de personajes de la política, fundamentalmente de la derecha mundial, ¿no? Veía que tuvo el domingo pasado un partido a jugar en aras de definir y de construir una verdad, ¿verdad? Y eso me parece importante entenderlo, porque aparte de vuelta pasa esto en el mundo, que se pretende armar el bloque de Estados Unidos, del otro lado el supuesto bloque de Rusia y China, y después aparecería el tercer mundo de nuevo en la historia global, como a mediados del siglo XX, de los no alineados, y los no alineados les pegan de todos lados. Entonces estamos en una situación que se usa para polarizar, y que además las derechas las protagonizan porque las precisan. Uh-huh. Porque la derecha precisa tener un objeto de odio y precisa tener un objeto que proponer, ¿verdad? Un objeto que proponer como el objeto a odiar y el objeto que diferencie a un ellos y un nosotros, y que además se sustraiga de los asuntos públicos principales, que es el bienestar de la población mundial, el cual deja mucho que desear, y debería convocar a todos los países a sendas reuniones, no solamente para ver cómo le damos pelota al cambio climático, sino cómo podemos hacer para, en el nivel de productividad mundial que tenemos, darle de comer a la cantidad de millones de personas que no comen. Pero por eso las derechas no se juntan, ni se juntaron nunca. Pero sí se van a juntar siempre para construir estos objetos de odio, que en este caso es Venezuela, en algunos casos puede ser Irán, en algunos otros casos puede ser
algún otro partido global que se juegue, y ese partido global además es consumido a nivel local por los intérpretes, ¿no? De esta partitura, que en este caso en situación de elecciones, pero si no es elecciones también, porque los objetos globales de odio se construyen permanentemente, ¿verdad? Porque no es fácil vender un objeto de odio a nivel global, ¿verdad? Claro. No todos los días se televisa la final del mundo del fútbol, ¿verdad? El fútbol es una empresa que funciona y concita la atención de la gente siempre, ¿verdad? Entonces, este objeto global fue necesario, es necesario para la coalición de gobierno, además en el medio de todos estos escándalos que estamos viviendo, que son brutales. Pero tengo a mi gata acá que quiere participar del MOVE. Que participe, trae energía. Y bueno, en ese sentido me parece bastante representativas estos estratos que traías vos, y si a alguien le queda la duda, contar a la teleaudiencia, reforzar esta idea de que ayer se dio un debate en el Senado, que era un debate para una farsa, ¿no? Planteada por la derecha, con una declaración inllevable, ¿no? Y eso es un poco lo que viene a reforzar lo que estoy diciendo. La esencia de la declaración no era condenar a Maduro ni a Venezuela, sino lograr de ponerle algo a la declaración para que el Frente Amplio no la vote, para poder polarizar la discusión y poder tener un conflicto. Porque se precisa tener un conflicto para poder distraer a la gente de los asuntos sustantivos de la política. Esencialmente antidemocrático. Sí, a ver, como todo entretenimiento de esta naturaleza, es difícil en un país como los nuestros, con la cantidad de problemas reales que tenemos, y en el medio de una campaña electoral donde se deberían discutir ideas, sustraer totalmente a la gente de sus asuntos. Se precisa algo realmente inventado para poder protagonizar ese espacio, ¿verdad? Y eso obviamente que no va de la mano de ninguna democracia, por lo menos de alguien que piensa en una democracia sustantiva. Pero el tema de qué es una democracia sustantiva y qué no es otro asunto que capaz que tenemos que abordar otro día. Seguramente. Y de cómo la política ha devenido en esto de las elecciones cada 5 años. Y todo el resto no importa nada, ¿no? Que si bien aparecen los derechos humanos y algunas de esas cosas en estos casos puntuales, en el resto de los días del año los derechos humanos y la democracia parecerían que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Tal cual. Y ahora vamos al segundo efecto, que es el efecto Ripoll, ¿verdad? Y que tiene que ver con esta novedad también de estas últimas horas, de un aparente desplome, como dicen algunos, o bueno, una reducción significativa del Partido Nacional en su cotización en bolsa, que parece que se mudó a Ojeda. Yo lo había planteado esto en la anterior, no en la otra, ¿no? En la primera columna que hablamos de Ripoll, dijimos, bueno, vamos a ver si esto no favorece a Ojeda. Sí, ¿verdad? de acuerdo. Antes de que Ojeda deviniera en el Chapulín Colorado, ya era un candidato famoso, como quien dice, para poder quedarse con una parte de esto, porque la disconformidad que generaba este asunto de Ripoll parece importante. Me llamó la atención una encuesta publicada, es interesante cómo se empiezan a hacer encuestas de microasuntos, ¿no? Adentro de la política, y se ha abierto todo un nuevo mercado para las encuestas que ya son complicadas de leer para ver los asuntos clásicos, imaginemos los otros. Pero en ese microclima de la política interna, ayer se publicaba de que el 25% del Partido Nacional está insatisfecho con la conformación de la fórmula. Pero lo que no se decía con el mismo énfasis, que a mí me parece en realidad mucho más importante, ¿El 83%? Que solo el 56% o una cosa así, apenas un poco más del 50% está satisfecho, lo cual es bastante peor que la insatisfacción, porque hay un espacio enorme todavía de indecisión que le da espacio a Ojeda para que siga. Y me hizo acordar mucho a la fórmula de Martínez Villar, ¿verdad?, de las elecciones anteriores, que fue un evento en la política que en el momento no se quiso reconocer, y que tienen en común una cosa que es el método, ¿no? El método de elección inexplicable ante la gente de determinadas cosas, y sus consecuencias. Y la consecuencia, para terminar, que quiero abordar, es la propuesta del bloque de Raffo y Heber, ¿no? Que también es asunto de prensa, porque en realidad tiene que serlo, ¿no? Porque quien está de una manera u otra reducido en popularidad
tiene que ir a buscar los votos y para eso tiene que identificar cuál es el nicho de la política que puede ser fértil para poder cosechar algo. Y en ese caso, la lectura que hace el Partido Nacional es que Ripoll le aportó izquierda al Partido Nacional. Por lo tanto, al aportarle izquierda, perdió derecha, y esa derecha se fue con Ojeda. Digo esto porque es una lectura súper convencional y clásica, que va un poco en el sentido de lo que yo había planteado, de que el esfuerzo del Partido Nacional de volver a constituir un frente, ya que el herrerismo había sido tan hegemónico que se había quedado sin nada más que herrerismo, y todos los demás eran seguidores, y que la venida de Ripoll podía tener que ver con ampliar el espectro. Bueno, el Partido Nacional también lo lee de la misma manera y dice, yo preciso más derecha, ¿verdad? Uh-huh. Y como preciso más derecha, voy a hacer propuestas de derecha clásicas, ¿verdad? Y ahí aparecen estos disparates que son interesantes de ver, porque están en el borde de lo desopilante y no pasan al otro lado de lo desopilante, porque tenemos una comunicación política y una prensa bastante generosa con este espacio del status quo, y además, después de narrar esta grosería que es el efecto Venezuela en la política nacional, todo vale, ¿verdad? Uh-huh. Pero atendamos, porque Heber planteó 3 cosas que parecen interesantes. Como una propuesta al barrer, planteó la cadena perpetua, ¿no? Es una propuesta al barrer, la cadena perpetua. Después planteó transformar la situación de calle en delito, para lo cual además tuvo que asumir el rotundo fracaso de su propio gobierno en administrar la situación de calle, ¿verdad? Y proponer nada más y nada menos que esto significa un compromiso del Estado con la eliminación de la situación de calle, que puede traer los más grandes abusos de parte de los espacios institucionales encargados del asunto, porque ya hemos visto que esto es un asunto sumamente complejo, es la tumba de los crack. ¿Verdad? Quien pretenda hacer esto desde la legislación no solamente se cava un pozo, ¿verdad?, porque es imposible de hacer, sino que además está llevando al extremo lo que quiso ser la ley de faltas, que también fue un fracaso, ¿no? Que tuvo como propósito generar estímulos para sacar a la gente de la calle a partir de penalizar algunas cosas y otorgar trabajo comunitario, ¿no? Es decir, mucha gente de la que está en calle, si en el trabajo comunitario, por ejemplo, le tiraran unos mangos, y capaz que sería una buena oferta, el trabajo comunitario, sin ninguna necesidad de tener que llevarlos presos ni ninguna cosa por el estilo. Podría incluso ayudar a organizarles la vida. Obviamente que se precisan muchísimos más acompañamientos. He hablado de situación de calle en este programa, vamos a volver a hablar, ¿verdad? Pero es realmente, además de desopilante, una barbaridad del punto de vista práctico, que los únicos propósitos que puede tener es protagonizar la agenda, decir un disparate bien grande como para protagonizar la agenda. Y el último, que me parece cómico, ¿no?, para un programa realmente de humor, ¿verdad? Espero que algunos comentaristas de radio y productores que se dedican al humor los tomen, capaz que en algunos de los programas de la radio, que es el tapeo express, ¿no? Es el plan 0 bocas y tapeo express. Tapeo express, así como escucha, es: yo voy a tu casa, y si ahí hay una boca, te tapeo la puerta. ¿Ah? Te tapeo la puerta, no puede entrar más nadie en la boca, porque yo la tapié, ¿verdad? Y tapeo express, aparte, lo hacen en el momento, ¿no? Con lo cual, entonces ahí eso va a ser viable el plan 0 boca, porque si no, como si hay que ir a la justicia y tiene que haber un montón de intervenciones y tiene que estar la gradualidad de los procedimientos y un conjunto de cosas, se terminó la posibilidad del plan. Entonces ya viene con el instrumento que es el tapeo express. Calculo yo que el tapeo express va a ser objeto de discusión, creo que puede ser de ridiculización, pero va a ser objeto de discusión en estos días junto a la cadena perpetua y la transformación de delito en calle. Estas 3 propuestas son la propuesta del sector de Raffo para volver a resucitar, tratando de ocupar el espacio que ellos interpretan que perdieron a la derecha de la coalición por la irrupción de Ripoll en la fórmula presidencial del Partido Nacional y de la coalición, porque la fórmula presidencial del Partido Nacional es la fórmula de la coalición, y me pareció muy despierto la actitud del Frente Amplio de plantear, cuando se debate con la coalición, se debate con uno, ¿verdad?
vuelvo a esta idea, ¿no? Es decir, no estamos, cuando hablamos de Delgado Ripoll, estamos hablando de la fórmula de la coalición. Lo demás está de relleno, porque eso se precisa, y bueno, no es necesario que ocupen un lugar específico. Como siempre, y una vez más, reforzar esta idea: el sistema político uruguayo es el Frente Amplio y el no Frente Amplio, ¿verdad? Y el no Frente Amplio se define por la oposición al Frente Amplio, ¿no? En ese sentido, también reconocer una virtud de Ojeda que pone eso en forma absolutamente explícita, ¿no? Es decir, se trata de evitar esto, ¿verdad? Eso quizás sea lo que sí le está haciendo ganar algunos votos, que tienen que ver con esto de cómo funciona el odio en la política global y en la política local, ¿verdad? Material hay en pila, y bueno, nos veremos en 15 días con otra propuesta. Exactamente, Juan Pablo, muchísimas gracias. Nos reencontramos con muchísimo gusto. Bueno, saludos para todas y para todos. Igualmente.